El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Con 23, ya se tomó su taza de café. Buen día. Hágale el cafecito, perdón. Para respirar un poquito, y afinar la garganta. Pronto esperemos no seguir solos aquí en este espacio. Estamos preparando justamente una estructura o reestructura del noticiero, manteniendo justamente nuestros principios, pero obviamente buscando la compañía de una voz que nos ayude a enriquecer este espacio. Que no sea solamente un monólogo de quienes habla, sino tratar de que se pueda garantizar también la diversidad entre quienes conducimos este noticiero. Así que estamos en eso. Paciencia que estamos en eso. Y gracias, realmente me honra la sintonía de todos ustedes. Permítanme enviar un saludo a Oscar Moscoso. Me pide saludos a su hijo Edu Emiliano y a su esposa Silvia. Así que abrazos, estimado Oscar, tanto a su señora esposa cuanto a su hijo. Saludos a Pablo Roballo, que nos escucha desde Pomasqui. Mayo Ortiz también nos envió un saludo. Don Ángel Maldonado, don Freddy Sánchez, desde Sangolquí, camino al trabajo, nos dice, escuchando la señal de Majestad FM. Doña Silvana, qué gusto. Bienvenida, buenos días. Desde el nororiente de la capital nos escucha. Marianita Santander también. Don Ricardo Abad Sánchez, desde Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Gracias a Cecilia Morales, que también nos saluda. Alex Javier Cruz, desde Machala, en la provincia del Oro. Dios le pague a Teo Vera, qué lindo mensaje. Saludos desde Esmeraldas, fiel oyente de esta hermosa radio. Muchas gracias, Teo. Hola, Nenita Vivanco, qué gusto, buenos días. José Luis Coyaguazo Caiza, desde Londres, Inglaterra, allá en el Reino Unido. Tremenda polémica, don José Luis, con el tema de la monarquía. ¿Qué pensarán los londinenses sobre lo que está pasando con los duques de Sussex, que han decidido renunciar a sus privilegios como parte de la monarquía inglesa? Un tema que creo yo va más allá de las notas de farándula. Hay que ponerle ojo, porque eso también, creo yo, la actitud de los duques de Sussex refleja un cambio de mentalidad de la nueva generación de la monarquía inglesa. Tema interesantísimo. Doña Dunia Patiño, desde Santo Domingo de los Áchilas. Ya vamos a comentar el tema, doña Sara Reina, el tema de la carretera de Mataje. También nos pide un comentario sobre eso don Patricio González. Doña Lorena Taco, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida. Ángel Pérez Narváez desde Milagro, pendiente de nuestro espacio, al igual que Iván Zarango desde Milano, Italia. Desde Loja, Fabián Celi. En Loja, frío y llovizna. Mire usted, mande un poquito de frío y llovizna a Quito. Acá unos calores. Vamos a hablar en el último tramo de este espacio sobre los calores que tenemos acá en la capital. Don Patricio González desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Igualmente, Rumaldo Zarango nos escribe desde los Estados Unidos. Desde Guaranda, Rubén Darío Saltos, gracias por el mensaje. Don Vinicio Ruiz, don Cristian Farinango, que también nos escribe. Susanita Naranjo también, buenos días. Nila Murillo desde Estados Unidos también tiene la gentileza de escribirnos. Don Darío Robinson, entiendo que está acá, oriundo de Esmeraldas, la nueva sangre del periodismo, don Darío Robinson. Luis Evangelio desde mi tierra, desde Ambato. Elizabeth Duirlet desde Guayaquil. Gracias a Juan Pedro Yangarí desde San Juan de Calderón en Quito. Desde el Cantón Puyango, Luis Bustamante. Y gracias también al sur de la capital, Henry Nelson desde Chillogallo. Desde Loreto Orellana, Faustino Yambal. Gracias. El último saludo por acá teníamos uno desde Cali, me parece que vi por aquí. Efectivamente, Santiago Yanganate Narváez desde Cali, Colombia. Un abrazo para todos. Ángel Vera desde Brooklyn. Por acá nos escriben desde Cuenca, que dice Pintuflés Macas, desde Cuenca. Joe González desde Manta. Abrazos para todos, gracias por la compañía. En minutos estableceremos un contacto vía conferencia con Gabriela Rivadeneira Burbano desde México, mucho para hablar con la expresidenta de la Asamblea Nacional y todavía asambleísta. Gracias, tremenda foto que nos envía doña Pame Cantos desde Manta. Conecta la señal, como muchos lo hacen, desde el computador hasta su monitor, su Smart TV, y nos ve en pantalla gigante. Muchas gracias a Pame, qué amable que es usted, ¿eh? Nos sentimos honrados por la gentileza de amplificar la señal de nuestra estación. A ver, empiezo rápidamente, a pedido de algunos de los oyentes, con esta nota de Diario El Universo. A mí me parece que esto confirma lo que nosotros hemos venido afirmando desde el 2018. Cuando más o menos en junio del 2018 ya se habló sobre la situación del puente sobre el río Mataje y todo este discurso que finalmente desembocó
en una crítica hacia la gestión del gobierno anterior en torno a la carretera que conduce a el límite internacional con Colombia en la zona de la provincia de Esmeraldas. Esta zona de muy triste recordación para nuestro país, para el periodismo ecuatoriano, porque allí fueron en esa zona secuestrados y asesinados los trabajadores de la comunicación de Diario El Comercio, y también fueron secuestrados 2 ciudadanos ecuatorianos sobre los cuales poco o nada se dice hoy. Oscar y Katy, oriundos de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Sobre ellos, muy poco se dice. Algo todavía se habla sobre la situación la situación que desembocó en el secuestro y asesinato de los colegas del comercio, pero particularmente porque su familia, sus familiares, estuvo acá Yadira Aguagallo el otro día, el hermano de Paul Rivas, Ricardo Rivas también, ellos mantienen en la memoria este reclamo respecto de información oficial. Pero digo, finalmente el tiempo terminó dándonos la razón a quienes demandamos información certera más allá de los sesgos y más allá de las animadversiones de nuestra clase política. Cuando se presentó a la carretera y al puente sobre el río Mataje como una infraestructura que había sido construida para facilitar, y eso se dejó allí en el ambiente, para facilitar el paso del narcotráfico y de las fuerzas irregulares del lado colombiano. Cuando se habló del puente que iba a la nada, cuando se habló de un corredor que iba justamente a facilitar el desarrollo de actividades ilícitas. Eso fue materia del discurso oficial que fue replicado inclusive por medios de comunicación internacionales, 2 de ellos particularmente, CNN y NTN 24. Yo he discrepado con quienes han acusado a periodistas y medios de comunicación de no haber contrastado esa información, porque al final del día esa fue una información oficial proporcionada por el propio gobierno, por el propio presidente de la República y por sus autoridades, las autoridades que integran su gabinete de ministros. Era una información oficial. Obviamente el periodista tiene la posibilidad de contrastar, de verificar, de contextualizar, de precisar esa información más allá de haberla recibido de modo oficial. Pero a mi modo de ver, el principal responsable de que se haya masificado esa información totalmente inexacta fue el gobierno del presidente Moreno. Y digo esto porque pocos días después de que se difundiera esta información, hubo una declaración del todavía presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el sentido de que ese puente y esa carretera formaron parte de los compromisos adquiridos por los gobiernos de Quito y Bogotá en el marco de los acuerdos bilaterales. Y que la ausencia de la obra física, la obra civil en el lado colombiano, había sido una omisión del Estado colombiano, del gobierno del presidente Santos en ese momento. El propio Santos admitió que fue una omisión de su gobierno, y ese reconocimiento mea culpa de Santos no tuvo la misma prevalencia respecto de la difusión y de la cobertura. Y no mereció, por ejemplo, una aclaración por parte de las autoridades del Estado ecuatoriano. Siempre he manifestado que lo cortés no quita lo valiente, y que hubiese sido muy interesante que el propio gobierno reconozca que se equivocó al haber tenido esa apreciación en torno a la construcción de esta carretera, porque, insisto, mucho se dijo que esa carretera había sido terminada del lado ecuatoriano para facilitar actividades irregulares en la frontera binacional entre Ecuador y Colombia. Y hoy, por ejemplo, tenemos esta nota de Diario El Universo que da cuenta que se ha abierto el paso por el puente de Mataje en Esmeraldas bajo la mirada de los militares. Ahora sí, cumpliendo con todas las medidas de seguridad para que otra vez, para que nunca más ocurra casos como el de los colegas de Diario El Comercio, tema sobre el cual sus familiares siguen demandando investigaciones. Este, por ejemplo, es uno de los temas que generó gran viralidad, gran difusión, una suerte de escándalo mediático en su momento. Hablaron nuestros políticos
y luego las aclaraciones y las precisiones no recibieron la misma prevalencia. Hay que hacer una valoración en frío sobre ese tipo de situaciones. Y allí uno se pone a reflexionar sobre, y esa es la otra parte de mi comentario, que lo quería y lo había reservado para el día de hoy, sobre lo que nos dijo ayer Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, respecto de la confianza que tiene el pueblo ecuatoriano en sus instituciones. Paulina Recalde y Perfiles de Opinión, en su última encuesta, efectuada básicamente en las ciudades de Quito y Guayaquil, una muestra que tiene valor estadístico, efectuada el trabajo de campo los últimos días de diciembre y los 3 primeros días de enero de este año. Y ya hemos hablado, la semana anterior hablamos sobre las cifras de credibilidad y de calificación a la gestión del presidente Moreno, del vicepresidente Otto Sonnenholzner, de la Asamblea Nacional y de los alcaldes de Quito y Guayaquil. Eso ya hablamos la semana anterior, ayer lo profundizamos con Paulina Recalde. Pero ayer, por ejemplo, Paulina Recalde hace una mención respecto de la confianza institucional de los ecuatorianos. ¿En quiénes confiamos los ecuatorianos? Aparece primero la Iglesia con el 62%. Me llamó poderosamente la atención ese porcentaje. Porque la Iglesia en los últimos tiempos, y yo soy católico y lo he dicho públicamente, muchos de ustedes lo saben, yo profeso la religión católica. Pero creo yo que la Iglesia Católica no ha sido lo suficientemente convincente y frontal en hacer un ejercicio de autocrítica respecto de sus propios errores y omisiones. Y justamente por aquello, aún manteniendo la Iglesia Católica o aún aglutinando la Iglesia Católica a la mayoría de feligreses en nuestro país, a quienes creen en la religión, la Iglesia Católica en el Ecuador alcanza un 62% de confianza por parte de los ciudadanos encuestados. Ayer Paulina Recalde decía, más allá de ese porcentaje me llamó la atención el porcentaje en Guayaquil, en donde sobre el 70% de los ciudadanos encuestados creen en la Iglesia Católica. En el caso de Quito el porcentaje es más o menos 30 puntos menos. Algo así como el 40% de encuestados creen en la Iglesia Católica y esto configura este porcentaje nacional del 62%. A mí en lo personal sí me llama la atención por todas las cosas que han ocurrido y que se han descubierto a lo largo de los últimos tiempos, que la Iglesia Católica siga siendo la que encabece los índices de confianza institucional. Mucho más abajo las Fuerzas Armadas, con el 35%. Las Fuerzas Armadas, amables oyentes, amables televidentes, casi siempre han gozado de cifras interesantes de credibilidad, de aceptación y de confianza del pueblo ecuatoriano. Más allá de que en lo personal he sido crítico respecto a varias de las ejecutorias de las Fuerzas Armadas a lo largo de los 40 años de vida democrática de nuestro país, con algunos hitos. Desde el punto de vista positivo, obviamente, el papel que tuvieron los militares en 1981 y en 1995 durante los conflictos bélicos con el Perú, en el año 81 en el caso de Paquilla, en el año 95 en el caso del Alto Cenepa. Por cierto, se recordó en estos últimos días los 25 años del conflicto bélico del Alto Cenepa, que supuso justamente uno de los contados episodios que la historia de nuestro país recuerde, en los cuales hubo verdadera unidad nacional. En 1995, en torno a las ejecutorias del gobierno del presidente Sixto Durán Ballén y de las propias Fuerzas Armadas, lideradas en aquel tiempo por el general Paco Moncayo Gallegos en su condición de jefe del Teatro de Operaciones en la zona del Alto Cenepa, con el papel destacadísimo de militares de aquel tiempo como el coronel Luis Hernández, por citar un ejemplo, o el propio ministro de Defensa Nacional, el general José Gallardo Román. Digamos que eso como parte de los hitos históricos positivos de las Fuerzas Armadas, pero en lo negativo,
El hecho de que Fuerzas Armadas a lo largo de estos 40 años se han presentado recurrentemente como árbitros de la vida democrática de la República. Y basta ver los episodios a través de los cuales fueron derrocados los presidentes Abdalá Bucaram Ortiz tras los hechos del 5, 6 y 7 de febrero de 1997, y no es una defensa a Bucaram, simplemente una recordación de lo que dice la historia. Yamil Maguad, con la asonada del 21 de enero del año 2000, protagonizada por coroneles liderados por quien luego se convirtió en presidente de la República, Lucio Gutiérrez, y el apoyo del sector indígena. Y en 1995, en el año 2005, un miércoles 20 de abril de 1990, del año 2005, perdón, con la caída del presidente Gutiérrez, tras una decisión totalmente inconstitucional del Congreso Nacional, y tampoco es una defensa a Gutiérrez, simplemente una recolección de hechos. En los tres casos referidos, los militares fueron árbitros y de su apoyo o su rechazo dependió la decisión del poder político de turno de derrocar a los presidentes de la época. Sin embargo, los militares tienen el 35% y figuran en el segundo puesto de la encuesta de Sedatos respecto de la confianza institucional. Luego viene la Policía Nacional con el 34%, igualmente. Llama la atención ese porcentaje de la policía, por múltiples factores. Tenemos las universidades, y Paulina Recalde señalaba que es la primera vez que las universidades se ubican entre los 4 o 5 primeros puestos de las encuestas de perfiles de opinión asociadas a la confianza institucional del Ecuador. 31% de confianza en la Universidad Ecuatoriana. 24% de las municipalidades, que vienen a ser estos organismos muchísimo más cercanos a la gente. Por eso el otro día hice una denuncia pública que mereció una respuesta por parte del señor alcalde, respuesta que le agradezco públicamente a Jorge Yunda Machado. Una colega periodista hizo una denuncia sobre una situación compleja que hace pocos días le preguntamos al responsable de la empresa pública de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, el hecho de que a los trabajadores de la empresa, que a su vez fue contratada por la municipalidad para algunas acciones vinculadas al transporte municipal, la limpieza de los buses, por ejemplo, se contrata personal y ese personal no tiene las suficientes medidas de protección y hay una suerte de precarización laboral. Esta denuncia pública de la colega, a la cual quien les habla se hizo eco y la repliqué, fue inmediatamente atacada por cuentas troll que defendían la gestión del alcalde y comenzaban a desnaturalizar y deslegitimar la denuncia pública que se hizo. Hice la denuncia pública en Twitter al alcalde. El alcalde señaló que estaba en un proceso de investigación porque no es admisible que frente a una inquietud ciudadana se utilicen cuentas troll para responder. Y yo le decía al alcalde, a mí me llama la atención porque es el alcalde y las autoridades municipales los llamados a estar mucho más cerca de los ciudadanos. Y responder así es una pésima estrategia comunicacional. Allí la importancia del acercamiento, de la cercanía de los municipios con los ciudadanos. Luego viene el Estado con el 22%, habrá que entender qué será el Estado. Los bancos con el 21%. Y recién los medios de comunicación aparecen después de Iglesia, Fuerzas Armadas, Policía, universidades, municipios, Estado y bancos, con apenas el 20% de confianza institucional. Una vez más ratificada la crisis de credibilidad que vengo sosteniendo desde hace meses que enfrentamos como prensa ecuatoriana. Más abajo, la confianza institucional sobre la Asamblea en apenas el 12%, el gobierno nacional apenas el 11% y los partidos políticos el 9%. Hay que poner las barbas en remojo, señores. Las barbas en remojo. La gente no cree en la Asamblea, no cree en el gobierno y no cree en los partidos políticos. Y tampoco cree en lo que estamos haciendo como medios de comunicación. Hay que hacer un análisis crítico de lo que está pasando en el país.
Gracias al querido Ronnie Rodríguez, colega periodista y amigo, me escribe, y en cambio me da cuenta de lo que recogió en su momento la encuesta de Sedatos. A diferencia de Perfiles de Opinión, que ubica en primer lugar en ese índice de confianza institucional a la Iglesia, para Sedatos la familia como institución está en primer lugar con más del 90%, y luego la Iglesia por muy abajo, y luego Fuerzas Armadas, según una muestra nacional, la familia como institución. Eso también está para discutir, ¿no? Porque muchos han hablado que en los últimos tiempos la familia como núcleo primigenio de la sociedad en su concepción más tradicional, ese concepto de familia está enfrentando una crisis en el Ecuador por estas nuevas concepciones de lo que es la familia. Para Sedatos, la familia, según su encuesta, ocupa el primer lugar de confianza institucional. Luego viene Fuerzas Armadas, mucho más abajo, medios de comunicación. Autoridades del gobierno, representantes de partidos políticos, señores legisladores, señor presidente César Litardo, señores vicepresidentes, líderes de las bancadas legislativas, hay que poner las barbas en remojo y hacer una valoración de lo que realmente espera la gente de ustedes. De usted, señor presidente de la República. De usted, señor vicepresidente de la República. De usted, señor presidente de la Asamblea Nacional. De ustedes, autoridades de la función judicial. Señora Fiscal General del Estado, señora Presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Hagamos una valoración de lo que está pasando en el país y de esos bajísimos índices de credibilidad. Autoridades, es preciso dar respuestas concretas, contundentes, a las auténticas demandas de los ciudadanos. Cuando leemos una encuesta en la que el índice de confianza en la Asamblea, el Gobierno Nacional y los partidos políticos va del 12% para abajo, quiere decir que nuestra gente tiene preocupaciones muchísimo más importantes que la disputa de los políticos. Perfiles de Opinión también daba cuenta de cuáles son las principales preocupaciones que tienen los ecuatorianos. Y siendo la corrupción un tema importante, que por supuesto hay que atacarlo y hay que combatirlo, ya el discurso de la corrupción, creo yo, tiene un momento de agotamiento y probablemente una fecha de caducidad. Porque, según Perfiles de Opinión, la principal demanda y preocupación de los ecuatorianos está asociada al empleo. Al empleo. La pobreza, las oportunidades, la seguridad. Esas son las verdaderas demandas de los ecuatorianos, no la disputa entre los políticos. No los discursos recurrentes tratando de atacar a aquellos con los cuales durante casi una década comulgaron. Aquellos con los cuales compartieron el gabinete presidencial, el gabinete ministerial. Hoy se arrepienten, cuando durante varios años, si no la década completa, fueron parte de ese mismo proyecto político del cual hoy se arrepienten. Algunos se retiraron para convertirse en críticos, y es absolutamente legítimo que lo hayan hecho. Otros se quedaron hasta el final, y cuando cambiaron las condiciones políticas, modificaron su discurso. La gente no come con la disputa de los políticos, señores. La gente necesita empleo para poder tener un sueldo al final del mes y con ese sueldo procurar satisfacer sus necesidades más urgentes y más apremiantes en un país que tiene un altísimo porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. Para la reflexión, Perfiles de Opinión y Sedatos, me dice Ronnie, tienen casi el mismo sondeo de confianza sobre los partidos políticos. Para Perfiles es el 9%, para Sedatos el 10%. Reitero, a poner las barbas en remojo. 6:46 en la primera hora a través de Majestad FM.